Un viaje a través de la Biblia, el Antiguo Testamento. Bienvenidos a nuestra 10ª lección del Antiguo Testamento de la Biblia. Mi nombre es Jorge. Dios bendiga su estudio en esta lección. En la historia anterior, Sara se rió porque dudaba que el Señor Dios todavía podría darle un hijo ahora que casi tenía 90 años. Dios sí cumplió su promesa y ella dio luz a un hijo un año después. Ella le dio el nombre de Isaac, lo cual quiere decir risa. La risa de duda de Sara se había convertido en una risa de gozo y agradecimiento. Pasaron varios años. En la historia de hoy, parece que Isaac ya es un adolescente. Si usted hubiera esperado hasta su vejez antes de finalmente recibir su primer hijo de su esposa, ¿podría ser ese hijo su mayor bendición? Si tuviera usted mucha herencia para dejar a ese hijo, y ese hijo perpetuara el nombre de la familia, ¿sería él su mayor tesoro? ¿Lo amaría más que a Dios? En la historia de hoy, Dios prueba la fe de Abraham, a quien amaba a Abraham más que a cualquier otro y en quien pone su confianza. Veamos la historia de cómo Dios prueba a Abraham, la cual se encuentra en Génesis capítulo 22, versículos del 1 al 19. Las palabras están citadas de la Nueva Versión Internacional de la Biblia. Historias bíblicas ilustradas. Libro 2, Historia 16. Dios prueba a Abraham. Dios puso a prueba a Abraham. Abraham. Abraham respondió: Aquí estoy. Toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto. Se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado, saliendo de Berseba y yendo a Moria, pasando por el lugar donde se haría la ciudad de Jerusalén. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar y dijo: Quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios, y luego regresaremos junto a ustedes. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él, por su parte, cargó con el fuego y el cuchillo. Los dos siguieron caminando juntos. Padre, dime, hijo mío. Aquí tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto, en lugar de su hijo. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo. Como has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Por medio de tu descendencia, todas las naciones del mundo serán bendecidas. Abraham regresó al lugar donde estaban sus criados, y juntos partieron hacia Berseba, donde Abraham se quedó a vivir. Repasemos los hechos de la historia que acabamos de escuchar. Le animamos a poner pausa al video para contestar antes de ir a ver las respuestas que proveímos. El sacrificio de niños a ídolos falsos era común durante gran parte del Antiguo Testamento. En la historia que acabamos de ver, Abraham mostraba amor para el Dios verdadero y confianza en él, que superaba la fe falsa de los que adoraban a ídolos falsos. Como aquellas personas, Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo, pero solamente porque Dios se lo había pedido. En el Nuevo Testamento,
leemos que Abraham tenía confianza de que Dios cumpliría su promesa de darle muchos descendientes y el Salvador prometido, aun si quería decir levantar a su hijo Isaac de entre los muertos. Repasemos los hechos de la historia. Le animamos a poner pausa al video antes de ir a ver las respuestas que proveemos. ¿Qué quería Dios que Abraham hiciera con su hijo Isaac? Ofrecer a su hijo como un holocausto a Dios. ¿Dónde iba Abraham a ofrecer ese holocausto? En el monte de Moría. ¿Por qué era algo tan difícil para Abraham? Mataría a su hijo, a quien amaba. ¿Cuáles hechos hicieron que este holocausto tremendo fuera aún mayor? Era su único hijo nacido de Sara. Muchas promesas estaban conectadas a este hijo. ¿Qué le preguntó Isaac a Abraham en el camino al holocausto? ¿Dónde está el cordero?, preguntó Isaac. ¿Cómo le respondió a Abraham? Abraham respondió que Dios proveería. ¿Qué mostró Isaac cuando lo ató a Abraham? Isaac demostró que estaba dispuesto a ser sacrificado. ¿Qué mostró a Abraham cuando ató a Isaac y lo preparó para el holocausto? Que amaba más a Dios que a su hijo. ¿Qué hizo Dios para detener el holocausto? Dios dijo a Abraham que se detuviera. ¿Qué proveyó Dios para Abraham? Dios proveyó un carnero como sustituto para el holocausto. ¿Qué prometió Dios a Abraham de nuevo? Muchos descendientes. ¿Quiénes serían bendecidos a través del descendiente mayor de Abraham? Toda la gente. ¿Cómo resumiría esta lección en una oración? O dicho de otra forma, ¿de qué se trata esta historia? Cuando Dios probó a Abraham, Abraham mostró que confiaba en Dios y que lo amaba más que a cualquier otro. Esta prueba ha de haber sido muy difícil para Abraham, porque le fue pedido que mostrara que amaba a Dios más que a su hijo precioso, y que confiaba en que Dios cumpliría su promesa de bendecirlo a través de ese hijo. También somos probados, y a veces no actuamos como Abraham. ¿Cuál pecado me enseña a confesar esta historia? A veces amamos a nuestra familia o a las cosas de este mundo más que a Dios. En esta lección vemos el amor de Dios para Abraham y también para nosotros. ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? Dios proveyó un carnero para el holocausto y repitió su promesa a Abraham. Aunque la historia no menciona al Hijo Eterno de Dios Jesucristo, podemos ver el sacrificio de Dios de ese Hijo para nosotros en la historia de Abraham en el monte de Moría. Los paralelos son increíbles. Abraham fue a Moría, cerca del lugar donde Jesús fue crucificado en la cruz por nuestros pecados. Jesús desciende de Isaac. Jesús es el único Hijo eterno de Dios. Dios sí sacrificó a su Hijo para quitar nuestros pecados.
En Jesús, el descendiente de Abraham, proveniente de Isaac, la gente de todo el mundo es bendecida con perdón de pecados y salvación eterna. ¿Qué nos enseña Dios a pedir y a hacer en esta historia? Que pongamos primero a Dios en nuestras vidas, alabándole, sirviéndole y obedeciéndole, porque nos ha dado a su Hijo, para rescatarnos de nuestros pecados y de la muerte eterna en el infierno. Hasta aquí hemos llegado al final de nuestra 10ª lección. Concluyamos nuestra lección con una oración. Oremos. Oh, querido Señor, cuando escucho cómo Abraham te amaba más aún que a su hijo, sé que no me comparo con él. ¿Cuántas veces en mi vida he amado a algo o a alguien más que a ti? Perdóname, en nombre de tu Hijo Jesús. Enséñame con tu palabra cómo puedo crecer en mi amor hacia ti y ayúdame a poner ese amor hacia ti en práctica. Gracias por tu amor por mí. Amén.